Domingo de la Santísima Trinidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Así como aquellos discípulos de Éfeso, cuando fueron visitados por Pablo, y éste les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. No conocían, nunca habían oído hablar de un Espíritu Santo. No sabían que existía. Pues si el Señor no lo hubiera revelado, tampoco nosotros sabríamos que en Dios tres son las personas, aunque un solo Dios. Uno y solo uno es Dios. Como les dice además Moisés al pueblo, que en la primera lectura del Deuteronomio, cuando recibe la ley, reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Ahora bien, hay rastros de la Santísima Trinidad tenues, casi desleídos por el tiempo, en el Antiguo Testamento, es una forma de decir. Me refiero a la visita a Abraham de aquellos tres misteriosos personajes. Está en Génesis. El relato es el siguiente, del primer encuentro, Génesis 18:1. El Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo». Bueno, vemos que aquí son tres y uno. ¿Cómo es la cosa? Porque por un lado dice que el Señor se apareció a Abraham, pero después aparecieron tres. Y cuando él los ve, se postra y dice: «Señor mío». Ahora bien, Abraham los acoge y hace que les preparen comida. Esa es la famosa escena representada magníficamente por Andrei Rublev, monje ruso, en su icono de la Trinidad. Es del 1400 aproximadamente. Y Rublev refleja el movimiento de amor trinitario plasmado en un icono o ícono, como lo queráis llamar, de reminiscencias bizantinas, porque él pensemos que es ruso, ¿no? Bueno, a través de este grande iconógrafo contemplamos cómo Dios no está solo. En Dios mismo hay perfectísima comunión en la alteridad. No asustarse por las palabras, ¿eh? Por alteridad quiero significar que cada uno es una persona, es un otro. Pero en la perfectísima comunión, los tres son uno, en la esencia divina. O como lo decimos muy sencillamente, tres personas y un solo Dios. Bueno, esto se dice fácilmente, pero el misterio es infinito. Rublev recurre a la escritura espiritual, que eso es el icono, para presentar el diálogo sin palabras. Bajo la encina de Mambré, o Mambré, también lo habrán visto, Mambré o Mambré, hay tres personajes sentados alrededor de una mesa. Tres son los caminantes que han sido recibidos por Abraham. Parecerían tres ángeles. Algún desprevenido piensa que son los tres arcángeles, pero no. Los tres están en actitud dialogante. Son los tres, que es uno, que Abraham acoge. Los tres son iguales en dignidad y en rasgos, idéntico rostro, solo el ropaje es diferente en los colores. Están sentados en el orden en que los mencionamos,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de izquierda a derecha. Por eso el del medio es Cristo, que además se lo reconoce por la túnica de color rojo intenso o carmesí, que es signo de su humanidad y también del cruento sacrificio que padeció. Y vemos que tiene los dos dedos extendidos, en señal de su doble naturaleza, humana y divina. El manto azul representa el cielo, esto es la divinidad de Cristo. El árbol que le está por encima es la encina de Manré, y al mismo tiempo es el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida cuál es? Es la cruz, evoca la cruz. Por detrás hay una casa que Abraham habitaba en tienda, pero es como representando a la casa de Abraham. Y Cristo, igual que el que está a la derecha, que es el Espíritu Santo, inclina levemente la cabeza hacia el Padre. Con ese gesto, indica Rublev, fijémonos todo el contenido teológico, ¿no?, que tanto el Hijo como el Espíritu Santo proceden del Padre. Bueno, aquí hay digamos, un punto de discrepancia teológico entre la Iglesia de Oriente, los ortodoxos y nosotros. Y eso fue lo que justificó en su momento para el cisma de las dos iglesias, que en realidad no fue ese el tema teológico el importante. Pero, ¿y a qué me refiero? A que nosotros en el artículo de fe, cuando profesamos la fe en el credo niceno-constantinopolitano, decimos, respecto al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y ellos, en todo es igual, tenemos la misma confesión, el mismo credo, pero ahí está la diferencia. Ellos dicen que procede del Padre, no del Hijo, que procede del Padre. Es decir, niegan que proceda del Hijo, el Espíritu Santo. Pero en realidad, si se va al fondo de la cuestión, se ve que no existe esa discrepancia, porque muy bien se puede decir que el Padre envía al Espíritu por el Hijo. Además, el Hijo dice en San Juan: os enviaré el Espíritu Santo, el otro Paráclito. El Padre envió al Hijo, al mundo, para que el mundo se salve por medio de él. La inclinación de cabeza también alude a lo dicho por el Señor. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O también cuando dice: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Es decir, es el Hijo, es la palabra de Dios. El Padre que habla por medio del Hijo. Por eso cuidado con esas que se dicen revelaciones, que habla el Padre. Yo desconfiaría. El Padre, dice San Juan de la Cruz, pronunció una palabra, su Hijo, y en el silencio debe ser escuchada por el alma. El ángel de la izquierda, reconocido como el Padre, viste una túnica azul, que es la esencia divina, y un manto púrpura, que es el signo de realeza. El tercer ángel, de la derecha, representa al Espíritu Santo, viste de azul, como hemos visto a la divinidad, y por encima tiene un manto verde. Ahora, ¿por qué verde? Porque es la tierra, el Espíritu Santo que cambiará la faz de la tierra. Por otra parte, es el color litúrgico de la Iglesia de Oriente para Pentecostés. Es diferente a nosotros que usamos el rojo, ¿no? Bueno, vemos que los tres están alrededor de la mesa y en el centro se alcanza a ver carne en un cuenco. Abraham había dispuesto que se asase un ternero cebado para honrar a los huéspedes y Sara se los había servido. Sin embargo, hay quienes observan con perspicacia que en el icono no se mostraría carne de becerro, sino de cordero. Y no es porque sí. Imaginemos el cordero. ¿Qué cordero se trata? Por otra parte, el personaje central que representa a Cristo, con sus dedos extendidos, además de marcar las dos naturalezas, está en realidad estaría bendiciendo la comida. Por lo que el icono entonces presenta el misterio de la Eucaristía en el seno del otro misterio del Dios Trinitario.
como diciendo, la Eucaristía está en el seno de la Trinidad y es el amor trinitario que se nos ofrece en la Eucaristía. Después de haber sido los tres acogidos con la mayor hospitalidad, se pondrán en camino para regresar al año siguiente. En la Trinidad Santa, que ha pasado por ahí, por la tienda de Abraham, que Abraham ha pedido que no pasara de largo al Señor y que le abrió su corazón a Dios. Y a la incrédula Sara, Dios le ha dicho que para la época que pase de nuevo, es decir, dentro de un año, ella tendrá un hijo. ¿Qué hijo? Es el de la promesa, Isaac. El hijo que tendrán Abraham y Sara ya avanzados en edad. Pero para Dios nada es imposible. Bueno, hasta aquí, si no sabemos mucho más del misterio insondable de la Santísima Trinidad, por lo menos nos enteramos algo de la representación más famosa de este misterio. Porque el icono de Rublev no es solo prácticamente el único que representa a la Trinidad en la Iglesia Ortodoxa, sino que para nosotros también ha sido adoptado por su grandísima espiritualidad. Decía al comienzo que si el Señor no nos hubiera revelado que en Dios tres son las personas, nunca lo hubiéramos sabido. Dios se nos revela el misterio de su Trinidad. Sin dejar de ser uno, es trino. Es decir, uno el ser y tres las personas. Es un misterio que no es aferrable por la razón, sino por la fe en aquello que nuestro Señor Jesucristo nos reveló. El Altísimo Dios Creador, en su unidad, desciende hasta nosotros en el Hijo, a quien envía. Y lo envía para salvar a la humanidad perdida, para salvar a quienes acojan al Hijo, para quienes no dejan que Dios pase sin ellos acoger la gracia de salvación, que es la persona del Hijo, el único hombre salvador, y por él reciben el espíritu de hijos adoptivos. Acogiendo al Hijo, reconociéndolo como venido del Padre, como Salvador, se nos manifiesta la infinita misericordia y la justicia de Dios. Infinita misericordia porque manda al Hijo, justicia porque solo es Salvador para aquellos que lo aceptan como tal. Aceptando al Hijo, reconocemos al Padre y somos acreedores del Espíritu Santo que nos vuelve hijos en el Hijo. Por el Espíritu Santo nos incorporamos a la Iglesia. Es el mismo Espíritu que anima, que impulsa, que guía y que da unidad a la Iglesia. Por lo tanto, donde no hay unidad en la Iglesia, en alguna parte no está el Espíritu Santo, evidentemente. Y a veces las apariencias no son, a veces engañan, ¿no? Bueno, el Señor, antes de partir, como oímos en el Evangelio que fue proclamado, convoca a los discípulos en el monte, de nuevo el monte, les ordena ir a todos los pueblos y bautizarlos en el nombre de la Santísima Trinidad, para hacer de aquellos hombres también discípulos e hijos de Dios. Y los exhorta a enseñar y a observar sus mandamientos y se despide. Bien, en el otro monte, por eso decía hay un monte, en el otro monte, el monte de Sinaí, en su tiempo, cuando el pueblo recibió la ley de sus manos, Moisés les recordó las proezas que Dios hizo para rescatarlos. Y le preguntaba si había otro pueblo por el que pudieran haber hecho, que Dios hubiera hecho, digamos, lo que hizo por ellos, por los hebreos. ¿Acaso buscar dónde hay en toda la tierra un pueblo que lo haya rescatado así? Ahora, en este otro monte de la Galilea, el Señor, el mismo autor de la ley, en el momento de su partida, habiendo concluido la máxima proeza de Dios para su pueblo, que en su mayoría no lo acogió, y para toda la humanidad que lo acoja, se despide, con palabras de consuelo, porque dice, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es decir, la mayor, inimaginable para mente humana, ni siquiera para espíritu angélico, la mayor proeza ha sido la de asumir la persona del Hijo, nuestra humanidad. ¿Para qué? Para transmitirnos palabras divinas con voz humana. Y además para enseñarnos y morir entregando su cuerpo y su sangre. Como antes de morir nos dejó ese mismo cuerpo, esa misma sangre que daba en sacrificio el siguiente día, puede ahora decir, estoy con vosotros todos los días, siempre. Es decir, esa forma especial de quedarse con nosotros es la Eucaristía. Es el don trinitario. La Eucaristía es el don del Padre, es el don del Hijo, de sí mismo, el don que hace posible el Espíritu Santo, cuyo nombre también es don, como decía Santo Tomás de Aquino. Y ahí vemos entonces esa representación del Cordero en la mesa de Dios, en el altar de sacrificio, que representaba a Rublev. Es Dios que se da a sí mismo, no por el interés de recibir algo de lo que Él carezca, sino porque nos ama gratuitamente. Es la vida trinitaria la que se nos está ofreciendo. Y que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esa vida trinitaria. Por lo tanto, y lo sabemos, la Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia, que para muchos permanece lamentablemente desaprovechado. Es Dios que está presente para que lo adoremos, y lo adoremos sin interrupción, en la Eucaristía. Está siempre con nosotros, Él no nos abandona, pues nosotros podemos, queremos y debemos responder a este don permaneciendo siempre con Él. Busquemos a Dios mientras se deja encontrar. Descubramos el secreto de su presencia en la Eucaristía. Enamorémonos de la Eucaristía y adorémoslo sin interrupción. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.